Yo quiero compartir un breve texto también a propósito de este diálogo, porque cuando lo estábamos preparando este evento, mirábamos que era imposible pensar en la educación superior y de manera particular en la universidad, sin hacer necesariamente como una reflexión en torno a lo que es el proceso educativo en Colombia desde sus distintos ciclos. Mi intervención va un poco en una reflexión en ese sentido. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que en mi condición de mujer, de feminista, de activista social, de académica, de madre, de ciudadana, de funcionaria pública y hoy como representante a la Cámara he expresado en distintos escenarios en torno a la educación. Si hiciera un esfuerzo por encontrar un hilo que conecte no solo mis pensamientos, sino también mis emociones en torno a la experiencia educativa en su sentido más formal y que abarca desde los primeros años de infancia en mi ciudad Manizales hasta mi más reciente experiencia como decana académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, señalaría tal vez una cierta sensación de insatisfacción, de inconformidad sobre la manera como tiene lugar el proceso educativo. Inconformidad en primer término por un propósito uniformador que anida en el fondo de ese proceso educativo formal. Esa dificultad que todavía tiene la escuela para reconocer que tras de cada pupitre se sienta un individuo, que si bien necesita ser guiado en el proceso de construcción de nuevos conocimientos, no puede ser visto simplemente como cera entre las manos de sus profesores y profesoras, como decía ese viejo poema en honor de los libros que tuvimos muchos de nosotros que repetir muchas veces. Como lo señalaba bellamente en un escenario internacional William Ospina, en su colección de preguntas para una nueva educación, comillas, la creencia de que el conocimiento no es algo que se crea, sino que se recibe, hace que olvidemos interrogar el mundo a partir de lo que somos y fundar nuestras expectativas en nuestras propias necesidades. Y continúa William. Algunos maestros lograron, por ejemplo, la proeza de hacerme pensar que no me interesaba la física, solo porque me transmitieron la idea de la física como un conjunto de fórmulas abstractas y probablemente herméticas que no tenían nada que ver con mi propia vida. Ninguno de ellos logró establecer conmigo una suficiente relación que reproducen las enormes inequidades que en términos de oportunidades existen en nuestra sociedad, se fue convirtiendo en un fuerte motivo de insatisfacción en relación con eso que vemos y que el proyecto de reforma presentado por el gobierno no parece atacar. La existencia no de uno, sino como debiera ser en una sociedad democrática, sino de dos sistemas educativos. Un sistema educativo para pobres que en muchos sentidos y a través de la baja calidad contribuye a reproducir condiciones de pobreza y exclusión. Y un sistema educativo para ricos en el cual los costos de la matrícula no siempre se ven recompensados por una educación de mayor pertinencia para los educandos. Procesos de apartheid, como fueran denominados en una reciente investigación sobre el sistema educativo en Bogotá, en una investigación realizada por De Justicia. Esta brecha que atraviesa el sistema educativo colombiano desde la formación preescolar, hoy llamada educación inicial, hasta la formación avanzada, no tiene ninguna justificación desde el punto de vista ético y por lo tanto desde el punto de vista político. Es por esta razón por la que nuestro primer panel estará centrado en buscar las respuestas adecuadas a esta pregunta. ¿Quiénes y bajo qué criterios deberían tener acceso a los distintos tipos de educación superior y recibir los beneficios que de ella se derivan? Esta pregunta por la equidad resulta aún más urgente en una sociedad como la nuestra, que ha fracasado estruendosamente
en los esfuerzos por generar mayor igualdad en el acceso a los activos productivos, que ha despilfarrado la oportunidad histórica de avanzar la democracia a través de la reforma del modelo de tenencia y uso de la tierra y del suelo, tanto rural como urbano. Y no se piense que estoy haciendo aquí maximalismo. Hace pocos días el primer ministro británico Tony Blair, de visita en nuestro país, señalaba que hoy por hoy la educación se ha convertido en el instrumento fundamental para promover la justicia social. Por eso, señora ministra, señor viceministro, rectores, estudiantes, compañeros, lo que se va a tramitar en el Congreso no es solo una propuesta de educación superior, es una propuesta para pensar de nuevo esta sociedad colombiana. Más recientemente, mi inconformidad se ha centrado en lo que podríamos describir como una creciente sensación de desconfianza de la sociedad hacia los jóvenes. Ya lo decía mi compañero Carlos, pues una desconfianza es que no se preparan, no estudian, no miran, salen a protestar sin razón. Esa es una primera forma de estigmatizarlos. Pero otra más fuerte, que se ha tramitado aquí en proyectos en el Congreso de la República, es la que los quiere convertir en sujetos de alta peligrosidad. Leyes como las que se han propuesto, cárceles para adolescentes, aumentos de penas desmesuradas, muchísimo más altos que para los paramilitares, o recientemente a través de un decreto de la Secretaría de Educación de Bogotá, de poner cámaras en los colegios de Bogotá, nos hablan de esa mirada estigmatizante que tenemos sobre hombres y mujeres jóvenes en Bogotá. Desde otra esfera de esa identidad múltiple y fluida que reclama para los hombres y mujeres el paradigma posmoderno, declaro también mi absoluta inconformidad con los resultados que ha producido nuestro sistema educativo en términos de formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de cuidarnos a nosotros mismos, de establecer relaciones armoniosas entre otros y con respecto a la naturaleza. ¿Cómo ha respondido el sistema educativo a la crisis ética que vive Colombia? Estos jóvenes, estos contratistas colombianos se formaron en nuestros colegios, en nuestras universidades, tienen muchos cartones de maestrías y de posgrados y sin embargo han tocado recursos de la vida, recursos de la salud. Y es la pregunta que se nos devuelve, es una pregunta ética. Por eso, esta segunda pregunta estará recogida en el segundo panel que tiene que ver con la pertinencia y con los retos de la Universidad Colombiana. Ahora bien, retomando el hilo de mis reflexiones, si tuviera que contestar la pregunta sobre cuál es el mayor motivo de inconformidad frente al proyecto de ley que busca reformar el marco de gestión de la educación superior en nuestro país, radica en el hecho mismo de que está imbuido hasta la médula, creería yo, de esa creencia de que el ánimo de lucro, la búsqueda del provecho económico, pecuniario, es el camino para resolver todas las necesidades, todas las urgencias de nuestra sociedad, desde la salud, las pensiones hasta la educación. Nosotros no quisiéramos que esta reforma terminara produciendo lo que se ha producido en la salud. Ustedes vieron el reciente debate que hizo el senador Robledo a propósito de la salud. Lo que ha venido ocurriendo en Colombia es que ya no hablamos de la salud, ya no hablamos de la vida de la gente, hablamos de cifras, de capitales, de dispositivos, de infraestructura y de corrupción. No queremos que a la educación colombiana le ocurra eso y por eso tenemos tantas dudas. Por eso, señora ministra, queremos aclarar eso que usted ha llamado los falsos supuestos. ¿Qué es lo que significaría que recursos privados, de capital privados, entren a la universidad? Simplemente para terminar, lo siguiente. Uno puede hacer de este debate un debate burocrático. Uno puede hacer de este debate un debate de muchísimo conocimiento, que por supuesto hay que tenerlo sobre la financiación, sobre los dispositivos, sobre los ciclos propedéuticos, sobre las relaciones entre la formación técnica, tecnológica y universitaria, sobre mirar la perspectiva del ciclo de formación. Uno puede mirar esto desde los NUC, desde los sistemas de acreditación, desde la forma de cómo nuestros currículos recogen estos grandes debates de acreditación, pero la pregunta de fondo se puede quedar abierta. La pregunta por ese nicho, por ese corazón de la universidad, que es el trámite de la relación pedagógica. Simplemente para terminar, quisiera invocar aquí a mi viejo Federici. El viejo Federici decía: los animales viven su límite, pero los seres humanos lo podemos conocer, conceptualizar.
Y aunque todos tratemos de cubrirlos de tabús por nuestros temores, inevitablemente nos preguntamos qué está del otro lado. Y moveremos la frontera y pasaremos el límite asumiendo el riesgo que trae consigo el cambio, el nuevo ambiente que todavía no tiene lugar, la utopía. Nuestra invitación entonces es a pensar este proyecto más allá de una simple normatividad, es a pensar una universidad posible, es a pensar una sociedad posible. Y la invitación entonces, porque algunos nos dicen utópicos, porque algunos nos dicen ingenuos, porque algunos nos tachan de académicos, es que ese mundo de la academia nos ha invitado a soñar una sociedad distinta y un país posible, y la educación puede ser ese camino. Muchas gracias. Bueno, invitamos